En esta oportunidad voy a tocar un tema de lo que yo considero que es una verdadera batalla, batalla sin tregua entre los antibióticos y las bacterias. Están las bacterias ganando la batalla contra los antibióticos. Entonces, déjenme, por favor, permítanme comenzar con una experiencia muy personal, yo mismo como enfermo. Quiero contarles que hace unos 5 años atrás, al final de unas vacaciones de invierno, que las comencé estando con un cuadro viral y que por supuesto no me cuidé, probablemente como debiera haberme cuidado. Al final me acuerdo que era justo de vuelta al trabajo, un día domingo en la noche, estaba trabajando en el computador y sentí un frío muy intenso que era raro, un frío raro. Me acuesto tipo 11 de la noche, me tapo mucho, digamos, y me quedé dormido. Y desperté a las 4 de la mañana con unos calofríos intensos, no paraba de tiritar en la cama. Mi señora tiene sueño pesado, así que no despertaba, y yo seguía tiritando. Entonces al final la desperté y le dije, me siento pésimo, y ya tenía un dolor aquí, en el costado, que me dolía bastante. Entonces yo, por mi experiencia como infectólogo, después de haber visto muchos casos, estaba seguro que era una infección bacteriana y estaba muy seguro que estaba comenzando con la neumonía, pero también estaba muy seguro de que era muy agresiva por la velocidad de los síntomas. Así que mi señora a las 4 de la mañana se levantó y buscó un antibiótico, y efectivamente que yo sabía que iba a ser muy efectivo, y tomé un antibiótico, y además de tomar analgésico, antiinflamatorio, antipirético, porque me sentía muy mal, pero rápidamente tomé antibiótico. Y a la mañana siguiente me acuerdo que tenía un poco de tos con expectoración y era ya con sangre, lo cual indica que la neumonía estaba siendo muy agresiva. Pero claramente el día siguiente me sentí mucho mejor. Entonces este episodio, que yo en retrospectiva encuentro que fue muy agresivo, creo que el hecho de haber recibido muy oportuno, muy precozmente el antibiótico, dado un poco todo el bagaje que tengo, me jugó muy a favor y me resolvió un problema que de otra manera podría haber sido quizás muy serio. Entonces, esto que parece una historia común y que a lo mejor a usted le ha pasado algo parecido, ¿no es cierto?, refleja la importancia, el efecto de los antibióticos. Estas infecciones, así contadas, tenían otro desenlace antes de los antibióticos. Entonces, quiero remontarme, ¿no es cierto?, a Fleming, en el año 40, en plena Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?, él hizo una observación muy interesante. En una placa donde tenía Staphylococcus aureus, cayó un hongo que estaba volando en el ambiente, se depositó, y ese hongo se llama Penicillium, y lo que observó él fue que alrededor de ese hongo se morían todos los estafilococos, no crecían, de tal manera que dijo, este hongo tiene una sustancia que elimina o destruye las bacterias. Esa observación tan importante de Fleming, ¿no es cierto?, fue la que constituyó el hecho fundamental para descubrir los antibióticos. Los antibióticos son probablemente el descubrimiento en medicina que ha tenido un más alto impacto, ¿no es cierto?, en la sobrevida de las personas, porque prácticamente todas las infecciones tan comunes de la piel, urinaria, respiratoria, ¿no es cierto?, por bacterias, terminaban en su historia natural con muerte en un alto porcentaje de esas infecciones. Y todo eso se redujo con el desarrollo y la llegada a los antibióticos. Tal fue el éxito que hacia finales de los 70 se pensó que las infecciones ya estaban controladas con los antibióticos, que ya no iban a ser un problema para el futuro, lo cual se mostró que poco valoraron el enemigo que son las bacterias. Entonces, quiero remontarme a esto, al Staphylococcus aureus. Es un muy buen ejemplo cómo las bacterias pelean contra los antibióticos. Entonces, el estafilococo se conoce desde la antigüedad, de la época bíblica. Se han descrito cosas que nosotros pensamos que pueden ser infecciones por estafilococo. Pero en 1880 se le puso nombre Staphylococcus aureus o estafilococo dorado, el cual produce generalmente infecciones de la piel. Todas esas infecciones que nosotros vemos que sale secreción con pus, probablemente son por Staphylococcus aureus. Cuando nosotros tenemos la oportunidad, ¿no es cierto?, pescamos una muestra, lo llevamos al laboratorio y vemos que son, ¿no es cierto?, redonditas y como en racimo, como se ve en la imagen de la derecha. Y si uno las amplifica, son redonditas y se ven súper inocentes, pero saben defenderse muy bien, como todas las bacterias. Les voy a contar entonces la historia de la estafilococo. Entonces, vivieron durante toda la época felices, sin ningún oponente, causando todas las infecciones que ellos podían causar, ¿no es cierto?, hasta 1940.
descubrió Fleming la penicilina y entonces los estafilococos claramente ya se podían tratar y eran controlables. Pero el estafilococo sacó una enzima que destruía la penicilina, la penicilinasa, de tal manera que destruía la penicilina. Y hoy en día más del 90%, casi el 100% de los estafilococos tienen esa penicilinasa, por lo tanto la penicilina no fue, hasta el año 46 fue efectiva, pero en el año 46 se descubrieron las cepas con penicilinasa, de tal manera que desde esa época ya la penicilina no fue efectiva para tratar estafilococos. Pasaron 9 años, o más de 10 años, perdón, hasta el año 1959, en que se descubrió una penicilina modificada que no era destruida por esta enzima y que era resistente a esta enzima, por lo tanto podía de nuevamente atacar el estafilococo. ¿Y qué hizo el estafilococo? El año 62 alteró el sitio donde se podía fijar esta meticilina, este nuevo antibiótico, y ya no fue nunca más efectivo para esta cepa de estafilococo. De tal manera que se demoró 3 años en encontrar una forma de evadir la meticilina. Por suerte, estas cepas al principio no eran muy comunes, pero en el año 1980 ya se hicieron muy frecuentes, entonces se empezó a usar un antibiótico que se llama vancomicina. Pero en 1988, 8 años después que se empezó a usar la vancomicina, ya el enterococo, otra bacteria, ya tenía resistencia, y un poco después, en 1997, ya los estafilococos ya tenían resistencia a la vancomicina. De tal manera, antibiótico, resistencia, antibiótico, resistencia, antibiótico y resistencia. Esa ha sido la secuencia muy bien jugada entre los dos bandos que describen muy bien la batalla entre los antibióticos y la bacteria. ¿Y cómo las bacterias entonces se defienden? Entonces, esto es súper importante porque las bacterias, todos estos mecanismos no los tienen desde que aparecieron los antibióticos, los tienen de mucho antes, porque estas bacterias están en el ambiente. Y el ambiente tiene frío, tiene calor, tiene humedad, tiene ambientes secos, tiene toxinas, de tal manera que las bacterias tienen desarrolladas por siglos, ¿no es cierto?, mecanismos que le permiten defenderse de todas estas cosas. ¿Y qué es lo que ha hecho? Las ha aplicado los antibióticos. Se sienten atacadas las bacterias por los antibióticos y las aplican. Y hay como 4 mecanismos más generales de resistencia. Uno, los antibióticos para ser efectivos necesitan entrar a la bacteria. Y hay unos orificios, por decirlo de alguna manera, por donde entra, que se llaman las porinas. Los antibióticos sufren modificaciones que hacen que desaparezcan estas porinas, por lo tanto le cierran la puerta a la entrada de los antibióticos. Ese es el mecanismo 1. El mecanismo 2, el antibiótico puede entrar, pero aparecen estas enzimas, como la penicilinasa o muchas otras enzimas que destruyen el antibiótico, verdaderos exocet que lo van a destruir. El tercer mecanismo es aquel que la bacteria entra, no hay enzimas que lo destruyan, pero lo que hace, lo burla, le cambia el sitio donde se fija. Entonces ya el antibiótico queda dando vuelta y no tiene un sitio donde se puede fijar y puede actuar. Y por último, pueden llegar las bacterias a ser tan sofisticadas que el antibiótico entra, no lo destruye ninguna enzima, tiene su sitio de acción perfecto, pero ¿qué hace? Tiene unas bombas que pescan el antibiótico y lo sacan para afuera, lo que se llaman bombas de eflujo, porque sacan el antibiótico para afuera. Ese mecanismo tan sofisticado, obviamente no fue solo ahora por los antibióticos, sino fue desarrollado por las bacterias para sacar toxinas y otras sustancias que definitivamente los atacaban. Lo peor de todo es que estas bacterias, que tienen todas estas armas para poder evadir los antibióticos, tienen otra cosa más. Tienen una cosa que se llama los plasmidios. Y esos plasmidios tienen todos los genes que le pueden conferir cualquiera de estos sistemas de resistencia, y lo que hacen, se las pasan entre unos con otros, son súper buenos amigos, se las traspasan por conjugación o por otros mecanismos más, como interactúan las bacterias, y se van traspasando entre las distintas bacterias estos mecanismos de resistencia. Por lo tanto, además, hay una transmisión, ¿no es cierto?, estos mecanismos de resistencia que puede ir de una especie a otra. Entonces, lo que ha pasado es que la resistencia bacteriana ha ido en aumento. En aumento porque las bacterias se saben defender de los antibióticos. Y hay un aumento, pues, ¿en base a qué? A que el uso de antibióticos ha favorecido que se desarrollen todos estos mecanismos. Pero además, las bacterias con resistencia se transmiten se generan por los antibióticos, aparecen en más abundancia o crecen más
los pacientes que usan antibióticos y se transmiten, por lo tanto, más a otros pacientes, ya sea en el ámbito del hospital o en la comunidad. Incluso hay pacientes que viajan de un lugar a otro en el mundo, ¿no es cierto? Con la globalización también. Una bacteria que aparece resistente en un país del mundo, después aparece la bacteria en otro país lejano porque hubo algún paciente que la transmitió. Entonces, los antibióticos y la transmisión, dos cosas que son súper importantes. Por otro lado, los antibióticos se usan en forma masiva. Y una de las cosas que más nos ha sorprendido, y nosotros que estamos más metidos en el mundo humano, de la medicina humana, es que en el mundo de la medicina veterinaria se usan tanto como en el mundo de la medicina humana. 50% de los antibióticos se usan en la medicina humana, 50% de los antibióticos se usan en la medicina veterinaria y en otros usos también ambientales. En general, se estima que el uso en la medicina humana no es exagerado, por decirlo de alguna manera, hasta en un 20 o 50%. Muchas infecciones virales en el ámbito ambulatorio se van con antibióticos porque los médicos lo indican, porque los pacientes lo piden por distintos motivos, ¿no es cierto? Y no son tan necesarios. Sin embargo, en el mundo de la medicina animal, se estima que entre un 50 y 80% de su uso es inapropiado. ¿Y por qué? Porque no solo se usa para tratar animales enfermos, lo cual estaría súper bien, sino se usan también para prevenir enfermedades, ¿no es cierto?, en distintas industrias animales, y también se usan a veces como ni siquiera para tratar infecciones, sino porque se ha descubierto que son factores que ayudan a crecer más rápido algunos animales como el pollo o como el cerdo, como otros animales. De tal manera de que hay un uso inapropiado. ¿Y qué ha pasado? Que la resistencia bacteriana ha ido en aumento, ¿no es cierto? Encontrar un antibiótico toma un tiempo entre 10 a 15 años y la bacteria tiene un plazo como de 2 o 5 años en hacerse resistente o en ya en aparecer los mecanismos de resistencia. Entonces, nosotros nos demoramos mucho tiempo en producir un antibiótico y las bacterias se demoran un corto tiempo en ya empezar a hacerse resistencia. Después ese mecanismo se puede propagar más rápido o más lento dentro del grupo de bacterias. Entonces hay una disparidad ahí. Y lo que ha pasado es que tanto ha crecido y tan crítica es la situación para algunas bacterias, es que el tema de la resistencia bacteriana estuvo en la agenda del G8 y estuvo en febrero pasado en la agenda del G20 y está en la agenda de la OMS como una agenda, como una situación crítica, a tal punto que este año, en febrero del 2017, se puso en la agenda del G20 un listado de las bacterias para las cuales es urgente que se desarrollen nuevos antibióticos, que es urgente, de tal manera que está muy puesta en la agenda política porque se necesita, debido a esta situación, para algunas bacterias en particular, desarrollar nuevos antibióticos. Habiendo dicho esto, entonces, quiero recordarles un par de cosas. Primero, que los antibióticos son muy importantes, salvan vidas y han sido un adelanto tremendo en la medicina. En segundo lugar, quiero recordarles que las bacterias tienen muchos mecanismos para echar a andar, para hacerse resistentes a los antibióticos. En tercer lugar, quiero decirles que la resistencia bacteriana ha ido creciendo a un punto de ser bastante crítico en la actualidad. Y en cuarto lugar, quisiera decirles que es tremendamente importante usar mejor los antibióticos porque son un recurso que no es renovable. Una vez que se usaron y apareció la resistencia, se empieza a perder la efectividad de ese antibiótico y solo tenemos la posibilidad de buscar antibióticos nuevos que sabemos que tardan mucho en llegar. Por lo tanto, el mensaje final es que tenemos que cuidar mucho nuestros antibióticos. Muchas gracias.